Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Cándido Méndez, secretario general de UGT. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Vamos a hablar de economía, de los parados, de la precarización de los trabajadores, de la ley de servicios mínimos que planea el Gobierno. Pero primero, señor Méndez, ¿ha visto la portada del diario El Mundo hoy? Sí. Por si algún oyente no la ha visto, titula: UGT le cargó a la Junta de Andalucía 700 maletines falsificados en Asia, 700 maletines que fueron el regalo que se entregó a los asistentes a su 9º Congreso Regional. Se facturaron 81.000 euros como publicidad para planes formativos destinados a parados, a desempleados, y se encargaron además las falsificaciones en Asia. ¿Ha podido hablar con alguien de su sindicato allí para que le dé alguna explicación sobre esto? Pues no he podido hablar con nadie de mi organización todavía. Yo espero que a lo largo del día de hoy también den explicaciones sobre este tema. Y si me permite, lo que quiero es al menos hacer una precisión. Yo soy el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Yo soy el responsable político con carácter general de la organización. Pero la organización está muy descentralizada. Cada organización tiene sus presupuestos, tiene su autonomía de gestión y tiene también acotadas sus responsabilidades, las responsabilidades materiales y las responsabilidades políticas. Eso lo quiero dejar claro porque a veces en los titulares se pone UGT, y UGT es una organización muy amplia, que tiene una organización muy importante y muy respetada y muy respetable en Andalucía, pero es una organización que rebasa ampliamente Andalucía o Cantabria o Madrid, etcétera. Entonces, yo he hablado con la dirección de la UGT de Andalucía. En la dirección de UGT de Andalucía hay todavía, creo que 2 personas que son de la ejecutiva anterior, porque este es un tema de hace 4 años. El resto es nueva, la ejecutiva, en su práctica totalidad. Y pues lo que hemos hablado es que tienen que clarificar y arreglar todo esto. ¿Tendría que dimitir alguien por concretar? Mire, es que yo creo que estamos en este momento en una situación en la que hay abierto un procedimiento de oficio, si me permite. Hay abierto un procedimiento de oficio por parte de la Junta de Andalucía. Yo creo que el momento es el de aclararlo todo. No dejar nada pendiente, sino aclararlo todo. Y una vez que todo se aclare, yo lo he dicho públicamente, no es la primera vez que lo digo, que hay que depurar responsabilidades si se confirman que temas que en este momento están ubicados en una información de carácter periodístico, luego se confirman que desde el punto administrativo, no estoy hablando ni siquiera desde el punto de vista judicial, ¿no? Si desde el punto de vista administrativo se confirman que hay esas irregularidades, pues indudablemente habría que contemplar el escenario de depurar responsabilidades, pero lo deben de ver allí, en Andalucía. En Andalucía, por ejemplo, debería dimitir el secretario regional de UGT, que ha dicho hace unos días que el sindicato ha devuelto casi 1 millón de euros a la Junta en subvenciones para programas no ejecutados. ¿Eso es normal? Bueno, eso es lo que hay que aclarar. Es decir, no lo solo ha aclarado eso, él, lo ha dicho él. Eso ya lo ha aclarado él. Ahora yo creo que... ¿Y a continuación debería dimitir? Yo creo que estamos en el procedimiento. Estamos en el procedimiento de que se aclare todo, absolutamente todo. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer. A veces asumir la responsabilidad no consiste en dar un paso atrás, sino dar un paso adelante, mantenerse en la responsabilidad hasta que todo se aclare. Y una vez que se aclare absolutamente todo, que quede todo clarificado, a mi juicio, la UGT de Andalucía, que tiene un comité regional, que ha celebrado un congreso, debe de analizar en profundidad si hay responsabilidades a depurar y de qué manera hay que depurar esas responsabilidades. Pero yo creo que esa es la fase en la que se debe de desenvolver en este momento el tratamiento de este problema. Pero a la espera de las aclaraciones y de que la justicia, que tiene un curso mucho más lento, se pronuncie, usted como máximo responsable de UGT, cuando ve una factura con una cena en la Feria de Abril por 12.000 euros o cuando ve hoy el maletín falsificado en Asia, ¿siente vergüenza, bochorno, responsabilidad? Mal. Se lo puedo asegurar, me siento muy mal, muy mal. Me siento muy mal a nivel personal, pero yo creo que más allá de lo que puede ser mi sentimiento personal, a mí me preocupa mucho más lo que piensan los afiliados, por ejemplo, ¿no? Y por eso creo que este elemento lo tienen que incorporar mis compañeros de la UGT de Andalucía. Yo el otro día hice una reflexión, que hay algunos que manifiestan que fue un alarde de sinceridad, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿usted ha pensado en dimitir? He dicho, yo ese escenario lo he contemplado. Y me preguntaron en La Sexta, en El Objetivo. Sí, efectivamente. Bueno,
esa afirmación sirve para mí y para todos los dirigentes de la Unión General de Trabajadores, porque cada uno tiene su responsabilidad directa, su responsabilidad política, y efectivamente, si llega el caso, hay que ejercerlo. Ahora bien, yo, hablando de mi posición concreta, para también aclarar este tema, hay situaciones en las que no se debe confundir dimitir con desertar. Y la Unión General de Trabajadores, que está en una situación en estos momentos difíciles, yo estoy dispuesto, desde luego, a defender la honorabilidad de mi organización contra viento y marea, lo digo con absoluta sinceridad. Sí, pero lo mismo que se le exige a los políticos, se le exige a Rajoy sobre Bárcenas, sobre Fabra, se le ha exigido al PSOE sobre el caso ERE, lo mismo que le es exigible a cualquier institución que, como ustedes, también tienen fondos públicos, transparencia, ejemplaridad, y mantener un mismo discurso público que otro privado, ¿no llevaría a asumir algún tipo de responsabilidad, de petición de disculpas, de no alejar más no solo a los afiliados, sino a los ciudadanos que en este momento preciso de la crisis se sienten tan solos, y muchos de ellos probablemente veían hasta hace poco a los sindicatos como el último agarradero, y episodios así, y sobre todo respuestas no claras, ni diligentes, ni inmediatas, ni transparentes, lo que hacen es alejarlos más todavía? Mire, ha hecho una serie de afirmaciones en relación con la situación del partido del gobierno, del Partido Popular, y está hablando de un procedimiento judicial ya abierto, está hablando de imputaciones. Es decir, en relación con la situación en Andalucía, en mi organización todavía no hay ningún tipo de imputación, y espero que no la haya, ¿eh? Yo estoy hablando de un paso previo, del paso administrativo, de la responsabilidad administrativa, y por eso creo sinceramente pero que probablemente usted no querrá, señor Méndez, que lo equipare al comportamiento de los partidos en los últimos años, ¿verdad? No, en absoluto, es que no es equiparable, hay una intencionalidad de intentar... No, digo la respuesta, ojo, yo no presumo que haya casos de corrupción. Digo la respuesta a las situaciones poco claras. Yo le digo que lo que sí hay es una intencionalidad clarísima de intentar tapar el caso Bárcenas, al que se le dice caso Bárcenas, con un supuesto caso UGT. Es decir, eso es meridianamente claro, y yo, desde luego, no estoy dispuesto a consentir esa situación. Lo que le manifestaba, que nosotros consideramos, y yo considero que eso hay que aclararlo hasta el final, porque a la hora de tomar o asumir responsabilidades, yo creo que las cosas hay que dejarlas claras de manera tal que si esas responsabilidades se traducen, porque así se considera necesario y conveniente en un relevo, que el equipo de dirección siguiente pues tenga el horizonte absolutamente claro. Eso me parece que también es asumir responsabilidades. A ver, vamos a tratar de aclarar y vamos ampliando ya la conversación, porque hay varios asuntos que se mezclan últimamente y que son diferentes. Por un lado está el tema de las facturas presuntamente falsas y presuntamente infladas de UGT en Andalucía en relación con la Junta, está el caso de los ERE y está el debate, la polémica y también la investigación sobre los cursos de formación. ¿Los cursos de formación disfrazan, señor Fernández Toso, financiación irregular de los sindicatos? No tengo yo esa opinión ni esa impresión. Sería una sorpresa para mí que eso fuese así. Pero sí le puedo asegurar una cosa. Los cursos de formación, que por el circuito sindical no pasa más allá de un 8% del conjunto de la partida destinada a formación, porque a veces se habla de 1.800, 2.000 millones de euros, son la partida de dinero público, en mi opinión, que está más sujeto a controles públicos. Por ejemplo, hace 2 semanas ha salido de la sede de Comisiones Obreras 6 inspectores del Tribunal de Cuentas que han revisado factura a factura el contenido de 360 cajas de toda la formación realizada vía circuito del sindicato. En fin, espero el resultado, pero creo que no va a haber absolutamente ningún problema. Usted ha dicho incluso que se podía renunciar a ellos. Sí lo he dicho, porque el coste-beneficio en términos de no de rentabilidad económica, sino en términos de reputación del sindicato, con la campaña que se ha desatado en relación
con los cursos de formación, creo que tiene un saldo negativo para el sindicato. ¿Qué representa exactamente para los sindicatos los cursos de formación? En dinero, en porcentaje, ¿qué importancia tienen para el presupuesto de los sindicatos? De los dos mayoritarios, al menos. Para el presupuesto del sindicato, absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Porque, mire, aunque tiene que incluirse en la contabilidad general del sindicato, por ley, porque no se puede diferenciar una contabilidad de la otra, el conjunto de los recursos que entran o van a los cursos o al sostenimiento del sistema. Había un porcentaje, no recuerdo cuál era, de posible imputación de gastos generales, de aulas, de profesores, de material, etcétera, etcétera, que además se ha visto reducido en los últimos años, más o menos a la mitad. No creo que supere la posibilidad de imputación el 10%, pero como le digo, va directamente destinado al sostenimiento. Si uno da cursos, tiene que tener aulas, tiene que tener profesores, tiene que tener material didáctico, en fin. ¿Ustedes también estarían dispuestos a renunciar? O sea, sí. ¿Cuestan más de lo que valen? Yo, de hecho, el otro día lo manifesté. En primer lugar, pues abandonar la Fundación Tripartita. Es que lo primero que hay es que saber cómo funciona el sistema y cuál es el origen. El origen del sistema de formación del que estamos hablando se remonta ya al año 92, 93, cuando se llega a un acuerdo en España entre la patronal y los sindicatos de subir la cotización para mejorar la formación de los trabajadores con empleo. Este es un sistema para el trabajador con empleo. Y ese es el núcleo fundamental de los recursos. Y sobre eso se monta una fundación bipartita, luego una fundación tripartita, que es la corresponsable, que en este momento está dirigida por la administración, por un representante de la administración, de adjudicar las ayudas, supervisar las ayudas, hacer los controles, analizar las justificaciones de los documentos, establecer de manera pormenorizada cuál es el costo que se puede imputar, como decía Ignacio, a cada uno de los cursos. Esa es la Fundación Tripartita. Yo hace pocos días manifesté que la Fundación Tripartita, y sacaron una declaración, tenía que clarificar ante la opinión pública cuál es el procedimiento. Y efectivamente aquello la declaración se produjo, y en este momento lo que creo es que debemos abordar pues un cambio en este sistema, teniendo muy claro, mire, que la Unión General de Trabajadores aproximadamente creo que gestionará entre el 2,5% y el 3% de la totalidad de los recursos. La mayoría de los recursos que están en las comunidades autónomas. Luego hay un porcentaje mayoritario de lo de la Fundación Tripartita, ampliamente mayoritario, de 800 millones, creo que 700, 800 millones de 180, que es lo que gestionamos sindicatos y patronal a través de acuerdos. Y es todo falso, porque la patronal también hace cursos y les acusan a ustedes. Me permite que diga, y es que hasta 700, 800 de esos 180, eso se dedica a bonificaciones empresariales. Es decir, es que se está intentando poner el foco de la formación en la posición, el comportamiento de las organizaciones sindicales, cuando es un porcentaje muy minoritario de los recursos y está fuertemente controlado el que se plantea. Ignacio hablaba de que ha tenido a 6 inspectores en su casa, ahora los tengo yo en mi casa. El Tribunal de Cuentas ahora está en la Unión General de Trabajadores. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que los primeros interesados en que todo esto se aclare son ustedes, ¿no? ¿Qué habría que hacer? O sea, las cuentas son algo objetivable. No estamos hablando de un misterio imposible de abordar. ¿Qué habría que hacer para que esto que ustedes explican como meridianamente normal quede clarísimo que es así? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué procedimiento? ¿Qué ley? ¿De qué manera las cuentas que ustedes defienden pueden tener los oyentes, que les aseguro que desde las 6 de la mañana estamos recibiendo muchas críticas por la falta de transparencia de los sindicatos? Para que eso quede claro, no estamos hablando de un misterio, cuentas objetivables. Sí, están publicadas las cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene además toda la documentación, la intervención general del Estado. Yo no tengo ningún problema en que eso se publicite. Pero mire, claro, a mí no me extraña ese tipo de comentarios que hacen los oyentes. Llevamos 20 minutos aquí
y no hemos hablado ni de las personas en paro, ni de la evolución de la ¿Pero a ustedes le parece economía. relevante que las personas que necesitan de los Sí, sindicatos puedan fiarse de ellos o no? Sí, por esto que me parece muy relevante. Es que el sindicato vive de su reputación, no vive de otra cosa, ¿no? Y además lo he dicho en alguna ocasión, no es como nos vemos, es como nos ve la gente, cómo nos percibe la gente. Por eso les pregunto cuál sería el mecanismo. ¿Cuál sería el mecanismo para que no haya sombra de duda? Primero, publicar con rigor, el resultado de las investigaciones realizadas, de las auditorías y de las intervenciones del Tribunal de Cuentas. Creo que están a disposición, por otra parte, del público, que ya se sabe que el público accede o no accede, tal. Y a partir de ahí creo que hay que cambiar seriamente, de forma radical, el modelo de formación para el empleo y evitar esa confusión. Y eso corresponde hacerlo al Gobierno, que se establece entre recursos para los parados y recursos para la formación y la cualificación de los trabajadores y trabajadoras activos. Porque los recursos que pasan por el circuito de la formación ahora van a los parados, pero porque se ha decidido, pero no porque sean recursos para los parados, son recursos que pagan los activos, que deberían servir para la recualificación de los activos. Cambiar el modelo implica, en mi opinión, que el sector público, por ejemplo, es un ejemplo solo, las escuelas de formación profesional regladas deberían tomar una participación muy activa en la impartición de los cursos, para alejarlo precisamente de esa zona de sombra que luego al final termina produciendo los efectos que produce ahora. Ya saben que si además de escuchar esta entrevista quieren verla, la tienen en cadenaser.com. Los parados probablemente están muy pendientes de si ustedes comparten la opinión del Gobierno de que estamos en un punto de inflexión y de que enfilamos el fin de la recuperación. Pues nosotros no coincidimos con esa impresión. Nuestro convencimiento, en base no solo a la visión que podamos tener en las organizaciones sindicales, sino también en base a las propias previsiones de la Comisión Europea, es que no estamos saliendo de la recesión para adentrarnos en la recuperación, en la creación de empleo, etcétera, sino que estamos saliendo de la recesión para adentrarnos en una especie de zona muerta en la cual, desgraciadamente, si no se cambian las políticas, y de eso podemos hablar posteriormente, viviremos en una situación de estancamiento, con paro muy alto, aumento de las desigualdades e incremento del nivel de empobrecimiento de la población. Ese es el convencimiento que tenemos, si en la Comisión Europea y en nuestro país no se cambia el tratamiento que en este momento hay en relación con la situación económica. Aumenta el número de parados, 745 se van a la calle en Panrico, acabamos de contarlo a las 9, aumenta el número de empleados a tiempo parcial, los únicos contratos que se incrementan son los temporales, cada vez hay más autónomos que en realidad hacen el trabajo de un asalariado, pero en peores condiciones. ¿Tienen planes concretos para que los sindicatos que tradicionalmente se han dirigido a trabajadores asalariados por cuenta ajena estén cerca de estos colectivos que forman parte ya de la realidad laboral española? Sí los tenemos. Mire, nosotros hemos venido repitiendo a lo largo de la crisis y creo que es un momento crucial para hacerlo, porque no se ha hecho hasta ahora, y hay que poner por delante a las personas, las necesidades concretas de las personas. El sindicato tiene una intervención muy directa en el ámbito de la empresa, que hoy es defensiva, de defensa de derechos conseguidos a lo largo de decenios de lucha de convenios colectivos. El propio instrumento del convenio colectivo está en riesgo. Es de búsqueda de alternativas a una situación que se encamina, diga lo que diga el Gobierno y diga lo que digan las instituciones europeas, al estancamiento de la economía en Europa y en España, y eso es dramático en términos de empleo. Por esto, el día 7 de noviembre, en la Confederación Europea de Sindicatos, hemos aprobado un ambicioso programa de inversiones, de solicitar, y vamos a utilizar, lo digo claramente, la campaña electoral hacia las elecciones europeas de mayo, para publicitar, para movilizar, para sensibilizar a la opinión pública, para que exija de los gobiernos y de las instituciones europeas un cambio de rumbo radical en las políticas frente a la crisis. 2% del PIB europeo
cada año durante 10 años es imprescindible para salir de esta situación y empezar a generar condiciones reales de creación de empleo. Recuerden el Plan Marshall y los efectos que tuvo para la propia Alemania. Y en España, animar la creación de empleo, pero también proteger a las personas. Renta mínima garantizada como derecho de ciudadanía. Hay varios millones de personas en nuestro país que no reciben absolutamente ningún tipo de ayuda. Ni tienen empleo, ni cobran una pensión, ni reciben ningún tipo de subsidio. 650.000 hogares en España donde no entra absolutamente ningún ingreso. Este es el drama de verdad que hay que atender en España. Cada vez se firman menos convenios, lo apuntaba el señor Fernández Toso, que cubren, por lo tanto, cada vez a menos trabajadores, cada vez más, gracias a la reforma laboral, se dejan de aplicar convenios que se firman. Y sin embargo, Cándido Méndez decía hace unos días, mejor que haya un convenio malo a que no haya ningún convenio, porque un convenio malo es susceptible de mejora. A cualquier precio, señor Méndez, porque en algunas empresas, en alguna empresa pública, incluso están proponiendo firmar un convenio, en fin, garantizar el empleo a cambio, por ejemplo, de bajarse el sueldo de manera indefinida, no de manera coyuntural durante la crisis, no, de manera indefinida. No, a cualquier precio, no, indudablemente. Yo lo que pretendía era hacer una reflexión y mantengo esa reflexión porque, para que tengan una idea, en el año 2009... el nivel de cobertura de la negociación colectiva era del 74%, en el año 2011 me parece que era del 72%, pero es que en el año 2012, que es el primer año de la reforma laboral, las cifras que nosotros barajamos ya es el 60%. Y en el año 2013 el número de trabajadores cubiertos por negociación colectiva es el 40%. Yo no digo que no haya que pelear el salario hasta, digamos, el último extremo. Lo que digo es que en este momento hay un imperativo que también hay que contemplar necesariamente, que es mantener el convenio colectivo, porque si mantienen el convenio colectivo, luego puedes recuperar lo que hayas podido en un momento determinado perder, ¿no? Pero si no mantienes el convenio colectivo, vas tendencialmente a salario mínimo interprofesional, no de la noche a la mañana, pero tendencialmente a salario mínimo interprofesional y a las relaciones individuales de trabajo. Esa es la reflexión que creo que también estamos en la obligación de hacernos en este momento. ¿La ley de servicios mínimos hace falta, no hace falta? ¿Es que es inoportuna? ¿Hay que abordarla a largo plazo? No es el momento más oportuno. Mire, ahí hay una cesión, creo que un tanto vergonzante del presidente del gobierno a los sectores más reaccionarios con respecto al derecho de huelga de su propio partido, y ha reaccionado a impulso de lo que es, sin paliativos, una victoria de los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza en Madrid. No es la mejor manera de abordar un asunto de este tipo. ¿Que hay que hablar de servicios mínimos? Sí. ¿Qué lo pone de manifiesto? Pues, por ejemplo, que cada vez que hay una convocatoria de huelga en un servicio esencial, se decretan servicios mínimos tan abusivos que impiden el derecho de huelga. Se recurre por parte de los convocantes de la huelga y las sentencias, casi siempre favorables, se producen 2, 3, 4 y hasta 7 años después. Los oyentes llevan horas contándonos qué piden a los sindicatos ahora, qué esperan de los sindicatos en un momento tan difícil y cuando más falta hace una intermediación como la que las centrales sindicales han hecho históricamente en este país. Maika. Pues sí, admiración por el pasado, decepción por el presente y poca esperanza en el futuro puede ser el titular del sentir de los oyentes esta mañana. Marina dice que los sindicatos que no se actualizan y que deben reinventarse, mirar en lo que se han convertido, que deben analizar su utilidad, sus fines, pero que son necesarios. Dori dice que ya no se espera casi nada de ellos, que se acostumbraron a vivir muy bien y a no poner cara a los trabajadores. Sara dice que cree que el papel de los sindicatos ha quedado en el olvido, y Julián apuesta por recuperar la lucha obrera y no la negociación, dice, ni las elecciones cada 4 años. La lucha obrera, dice, es la que nos dio todos los derechos sociales que tenemos. ¿Qué es un obrero hoy? Pues un obrero es una persona que vive fatal en nuestro país, porque tener un empleo ya no garantiza salir de la pobreza. Y precisamente por esto es más imprescindible hoy el sindicato que nunca, independientemente de que las caras que estén al frente sean las mías, la mía o la porque de... les piden renovación generacional, se habrán dado cuenta. No, sí, pero... el sindicato viene haciendo renovación generacional desde hace mucho tiempo. Yo le puedo decir que en los órganos de dirección del sindicato el porcentaje de gente joven es sensiblemente alto. Pero cuidado con tirar
a la gente cuando sobrepasa una determinada edad a la cuneta. Este país es tributario en muchos aspectos que han supuesto retroceso, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, de esos cortes artificiales por la edad en las plantillas de las empresas que han servido para descapitalizarla. Pero dicho esto, animar a la gente a que se afilie, a que cambie desde dentro las organizaciones, porque la organización sindical es un elemento imprescindible para el progreso de la sociedad y el progreso personal. Cándido Mente, a los oyentes que nos han contado sí, esas cosas. Mire, en primer lugar, un obrero es un asalariado y ahora la inmensa mayoría de los trabajadores, incluso los titulados superiores, son asalariados. Algunos ni siquiera son asalariados, son autónomos, ¿no? De manera Falsos autónomos. Que en este momento, desgraciadamente, estamos pasando del sueño, de la aspiración, de la estabilidad, a la pesadilla de la precariedad. Y es cuando más se necesitan a las organizaciones sindicales. Y voy simplemente a aportar un dato. En los medios de comunicación se decía, y es verdad, que en la última manifestación aquí en Madrid había 2 pancartas. Una pancarta con trabajadores y trabajadoras y otra pancarta con las organizaciones sindicales y el resto de las organizaciones de la cumbre social. El domingo pasado. En las dos estaban los sindicatos, porque quienes estaban en el centro de la primera pancarta eran los representantes sindicales de UGT, comisiones y otros sindicatos de la limpieza y de la jardinería de aquí, de Madrid. Joaquín, medio segundo. Sí, es para preguntarles cuántos afiliados tienen cada uno de ustedes en estos momentos y si ha disminuido esa cifra. Pues ha disminuido como consecuencia, sobre todo en los últimos años, del efecto de la crisis. La afiliación a comisiones obreras todavía sobrepasa el 1 millón de afiliados. Baja, es baja porque el número de asalariados en España supera los 13 millones de personas, ¿no? Y estamos intentando hacer un gran esfuerzo de conservación y de incremento de la afiliación. ¿Y en UGT? Nosotros tenemos en torno a 1 millón de afiliados, menos cotizantes. Tenemos que cotizantes estamos en torno a 900.000 y lo que le puedo decir es que analizamos el porqué de las bajas, que tienen una directísima relación en su inmensa mayoría con la situación económica. Y en relación con los ingresos, pues hay otro fenómeno. Disminuye el número de cuotas y hay cuotas que pasan de la cuota básica, del 100%, a la cuota del 30%, que es la que pagan los parados. Gracias a los dos por estar aquí. Buenos días. Muchísimas gracias.